Muy buenas noches a todos los participantes. Ahora sí, ya vamos a empezar con la conferencia. De hecho, vamos a esperar que todavía más personas se sigan sumando, porque hay el audio, la cámara, están conectándose. Así que los invitamos a ponerse cómodos para poder empezar. Y bueno, antes de dar pie a la conferencia, primero me voy a presentar. Mi nombre es Marcela Sotomayor. Soy parte del equipo de programas de capacitaciones del Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad ESAM. Y en esta oportunidad vengo a darles a conocer un poco más de información acerca de nosotros. Así que, listo. Bueno, para que nos conozcan un poquito más, ve mi pantalla, ¿cierto? Sí, Ya, genial. A ver, creo que está fallando. Ya, listo. Bueno, para que nos conozcan un poquito más, ahora sí. Nosotros somos líderes en los sectores regulados y económicos, ya que contamos con más de 20 años de trayectoria en capacitación y consultoría empresarial. Tenemos más de 10.000 profesionales que se capacitan con nuestros programas de alta especialización. También contamos con más de 250 instituciones públicas y privadas atendidas en consultorías especializadas. Contamos con más de 50 asesorías económicas financieras, también con más de 20 valorizaciones de activos y empresas y con más de 50 empresas del sector público y privado que se realizan capacitaciones a través de nuestros servicios. Dentro de los servicios que brindamos está la consultoría empresarial, donde lo que buscamos es brindar soporte en el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional, a través de asesorías altamente especializadas en temas económicos, financieros, regulatorios y legales, ya sea en APPs y proyectos en activos, en consultoría de negocios, en el tema de regulación y asesoría legal, como ustedes pueden ver en la pantalla. Otro de nuestros servicios que brindamos son capacitaciones especializadas en los diferentes sectores regulados y económicos con un enfoque en el sector público a ejecutivos profesionales. Del mismo modo, ofrecemos programas educativos a la medida para empresas del sector privado e instituciones públicas, ya sea en temas de agua y saneamiento, minería, salud médica, ambiental, entre otros. Y para que puedan enterarse un poco más acerca de nuestros servicios, los invitamos a que puedan seguirnos en las redes sociales. De hecho, tenemos Facebook, Instagram, LinkedIn y también contamos con una página web que es nuestro e-commerce, donde ustedes pueden enterarse mucho más acerca de nosotros. Ahí les voy a dejar el link para que puedan ver nuestros diversos programas por el chat. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a presentar a quien nos acompaña el día de hoy. ¿Me confirman si ven pantalla, por favor? sí. ¿Sí? Genial, listo. Bueno, vamos a dar pase a nuestra conferencia especializada titulada Ventajas y usos del GNL en la masificación de la energía, a cargo de nuestro ponente Alan Villafuerte. De hecho, él es magíster en administración, especialidad en dirección avanzada de proyectos, especialidad en gestión del gas natural por la Universidad de SAM, ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de San Agustín, miembro del Comité Normativo de Gas Natural INACAL y cuenta con experiencia en desarrollo de proyectos y operaciones de gas natural. También es exgerente de operaciones, mantenimiento y proyectos en Lima Gas Natural Perú y actualmente es consultor independiente en energía. Así que muchas gracias por estar acompañándonos aquí. Adelante, estimado Alan. Gracias, muchas gracias Marcela por la introducción. Gracias también a todos los participantes. Bueno, todos hemos sufrido un revés en nuestros quehaceres diarios debido a esta coyuntura política que nos ha frenado un poco la atención. Pero gracias a todos ustedes por participar, darse un tiempo para poder
escuchar algunos puntos muy importantes en lo que respecta la energía, lo que es la industria, el sector oil and gas, en los cuales hoy día vamos a conversar un poco más sesgado, que es la parte de usos y ventajas del GNL, ¿no? Este energético, el cual está abanderado a ser un pilar para el desarrollo y la transición energética en el país. Muy bien. Comencemos entonces, tenemos aproximadamente un poquito más de una hora. Ahí apelo a su confianza, a su responsabilidad. Y pueden hacer las preguntas necesarias seguramente al final y también escribirlas por el chat seguro, según va a indicar Marcela. Muy bien, muchos ya me conocen, ya me presentó Marcela, entonces pueden de todas maneras poder seguirme en las redes, ahí con un QR, escaneando la imagen del QR, también pueden ver el perfil completo para no dilatar mucho la sesión. Muy bien, primero para poder hablar acerca del GNL tenemos que ver un poco el tema del contexto, el contexto en cual se desarrolla el, el- este energético. Y vamos a empezar por el crecimiento demográfico, ¿no? El crecimiento demográfico, como todos ustedes saben, ha empezado o ha alcanzado un máximo el mes pasado de 8 millones. Hemos alcanzado la cifra astronómica de 8.000 millones de personas, más o menos a mediados del mes pasado, lo cual ha incrementado en demasía las expectativas que se tenían a inicios de siglo, ¿no? Y básicamente este crecimiento demográfico eh, se explica por varias razones. Una de las principales es el acceso de las personas a medicamentos, ¿no? Y que muchas de las personas, debido a estos medicamentos, han sobrevivido hasta llegar a la edad reproductiva. Y obviamente las tasas de fecundidad todos estos años han sido muy elevadas, ¿no? Otro punto muy importante es el acceso a las comodidades. Han aumentado los procesos de urbanización, los movimientos migratorios, etcétera. Entonces, todos estos puntos han, han hecho de que la tasa demográfica en el mundo se haya incrementado. Actualmente seguimos creciendo, no a la escala o al porcentaje de años pasados, y se cree que en los próximos años sigamos creciendo. La curva seguramente de crecimiento va a eh, no ser tan extrema, tan pendiente, pero va a haber mucha más gente en el planeta. Aún así, algunos países ya tengan muchos más decesos que personas nacientes, ¿no? Como por ejemplo Japón. Algunos países del Asia tienen tienen este efecto, ¿no? Y muchos atribuyen que esta tasa o esta curva, existe un punto de inflexión en el cual se atribuye a la creación de la penicilina, ¿no? La penicilina se creó o se inventó más o menos en el año 1941, ¿no? Que está más o menos por este punto. Y desde ese momento, las personas han podido vivir más porque la penicilina obviamente es un antiséptico, un antimicrobiano y evita las infecciones, pero se utilizó mucho en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, al ya tener antiinfecciosos, obviamente la salud de la gente mejora considerablemente. ¿Y por qué viene a este punto de la población, del crecimiento demográfico ah, en estas diapositivas? Debido a que la población mundial está relacionada mucho con el consumo de la energía. Obviamente, mientras más personas existan en el planeta, más
recursos van a necesitar. Y un recurso importante es la energía, ¿no? Se dice que más o menos desde que empezó la revolución industrial, que es de 1880, se ha cuatriplicado la población mundial y el consumo de energía se ha multiplicado por 10, ¿no? ¿Me esperan un momentito, por favor? Voy a, solo un momento. Disculpas del caso, cosas de último momento. Muy bien, y este consumo de energía desmedido de la población, de los seres humanos, obviamente trae consigo un punto que no se veía con antes, ¿no? Con el acceso a la energía, que es la dependencia de, eh, la dependencia de usar estos energéticos produce gases de efecto invernadero, como la emisión del CO2, ¿no? Entonces el CO2, si ven en el gráfico, traza una curva casi paralela al consumo de la energía, debido a que la energía principalmente durante todos estos decenios ha sido vinculada a la calefacción, a la quema de los combustibles, ¿no? Ya sea combustibles fósiles o no. Entonces, la elevación de, de estos contaminantes, obviamente, tienen mucho que ver con la energía y la energía tiene que ver mucho con la población, ¿no? Y actualmente, debido al consumo indiscriminado que hemos tenido durante muchos años de los combustibles fósiles, tenemos una fuerte dependencia, ¿no? Más o menos en el año 2020 se estimaba de que un 81.3% de la población, de toda del consumo mundial de energía era dependiente de los combustibles fósiles. Muy bien. Entonces, estos combustibles que se incrementan dependiendo la población, en realidad varían conforme a las tecnologías que se adoptan. La Organización Internacional de Energía de los Estados Unidos indica de que la energía se divide básicamente en diversos tipos de energías primarias para poder satisfacer a la población, ¿no? Y indica de que los combustibles fósiles al año 2050, durante estos 30 años que vienen, no van a variar mucho. Aún así tengamos estas fuertes reglamentaciones para poder fomentar que se evite que se disminuyan más gases de efecto invernadero a la atmósfera, debido a que se tiene una fuerte dependencia y esta dependencia de los combustibles fósiles tiene que ir disminuyendo gradualmente, ¿no? Y es por eso que la ONU y muchos gobiernos en el mundo indican que no es muy fácil desvincular la actividad económica actual de la dependencia excesiva de las energías fósiles, ¿no? Porque muchas personas todavía van a habitar en zonas urbanas y van a necesitar, obviamente, gases o combustibles mucho más eficientes actualmente y de fácil acceso, como son el petróleo, la gasolina, el gas natural. Entonces, su, eh, su reemplazo y para que dejen de usar va a ser en realidad de una forma gradual. Es más, seguro que al 2050 o en todo este siglo no se va a desvincular totalmente. Y estas son las proyecciones que realiza el Instituto la Organización Internacional de la Energía en el 2021. En realidad, solo auguran que el gas natural, el consumo de gas natural, que en realidad es
hidrocarburo fósil que tiene menos emisiones de contaminantes va a subir, así como obviamente un consumo mucho más estable y balanceado de las energías renovables. Pero también esta organización indica que el petróleo y otros líquidos eh, combustibles más contaminantes aún van a seguir usándose, consumiéndose, lo cual obviamente esto es, esto es producido por la dependencia fuerte que aún tenemos de ellos, ¿no? Lo importante es de que combustibles mucho más contaminantes como el carbón, por ejemplo, sí por las regulaciones y por el fuerte aporte a las emisiones de efecto invernadero, sí van a reducirse mucho más. Un punto importante para poder fomentar el uso de combustibles mucho más eficientes, ecoamigables, es que el Parlamento Europeo respaldó en julio de este año al gas natural y energía nuclear con el sello verde, ¿no? ¿Y esto para qué? Para poder fomentar el uso de estos combustibles en la industrialización y obviamente para poder realizar una transición energética más gradual, porque si no lo hacía, obviamente había un, un complejo, un problema, porque no se puede realizar esta transición energética actual de una forma de golpe. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo, obviamente, por la fuerte dependencia que tenemos, necesitamos asegurar un combustible de transición y básicamente el gas natural es llamado a ser actualmente este combustible que va a soportar la transición hacia energías verdes, ¿no? Energías amigables, como por ejemplo las energías renovables, ¿no? Que recién en realidad en nuestro país están despegando. Muy bien, entonces esta es la relación que en realidad deberían tener en cuenta, que el número de habitantes, la población mundial está en dependencia o es directamente proporcional al consumo energético, y el consumo energético también está en proporción a la emisión de CO2, que es el principal agente del calentamiento global, ¿no? Y si actualmente somos 8 millones de personas, en el 2030 seremos 8 millones, 8.500 millones y 9.700 millones en el 2050 según la ONU. Entonces, el consumo de energía va a seguir subiendo. No en estas proporciones, seguramente muchas más, debido a que la mayor cantidad de población se va a agrupar en zonas urbanas. Entonces el consumo energético, dicen los expertos, que va a aumentarse, para lo cual es necesario, lamentablemente, todavía seguir consumiendo este tipo de energéticos contaminantes como el petróleo, el carbón, etcétera, pero ya teniendo un energético fósil, el más limpio de todos de los fósiles, que es el gas natural, es necesario que se pueda promover de mejor manera, por lo menos en nuestro país. Muy bien, entonces la energía, el uso de la energía lamentablemente va a producir gases de efecto invernadero como el CO2, ¿no? Si bien América Latina y el Caribe solo representan el 4.4% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero del CO2 del mundo, nosotros somos llamados a poder ser partícipes y cumplir nuestros compromisos con el Acuerdo de París. El Acuerdo de París indica, para poder refrescar un poquito la memoria, es que tenemos que llegar al 2050 con 0 emisiones netas de carbono, ¿no? Y también tenemos que llegar para ese 2050 con una mayor adaptación
y resiliencia frente a los impactos del cambio climático. Es decir, tenemos que tener mucha más versatilidad en el uso, en la producción de energía, ya con otros tipos de energía, como actualmente están apareciendo, ¿no? Como el hidrógeno, por ejemplo, como las energías renovables, etcétera, y tener, obviamente, mucha menos dependencia de los combustibles fósiles, ¿no? En realidad, en muchas partes del mundo y principalmente en América Latina y el Caribe, la mayor parte de las emisiones se produce en el sector transporte. Y eso es un punto muy importante que abarca el GNL. El GNL es un combustible de transición muy importante para poder reducir las emisiones del sector transporte, como lo vamos a ver, ¿no? El 40% más o menos de las emisiones de CO2, de dióxido de carbono, son producidas por el sector transporte en Latinoamérica y el Caribe. Muy bien. ¿Y qué ventajas tenemos acerca del gas natural, ¿no? El gas natural, que ya indicamos es el combustible de transición actualmente, tiene muchas ventajas. Ya conversamos acerca de estas ventajas ecoamigables que tiene sobre la abundancia que existe particularmente en nuestro país. Tenemos otras ventajas más y una de las principales es el tema medioambiental, porque estamos hablando acerca de una transición energética limpia que tiene que otorgar los combustibles que tenemos que producir en nuestra matriz, tienen que otorgar una seguridad energética ordenada, y uno de los combustibles, principal combustible que tenemos actualmente y del que mucho se habla es el gas natural. Y el gas natural tiene ciertas características por su estructura molecular que lo hacen un combustible ideal para justamente dejar de emitir grandes cantidades de contaminantes, como por ejemplo óxidos de nitrógeno, como por ejemplo óxidos de sulfuro, como material particulado o como CO2, ¿no? Y acá se ven algunas tablas muy interesantes sobre la proporción de emisiones por, por BTU, por unidad de energía, de los diferentes combustibles, por ejemplo, en el sector transporte, ¿no? Y esta es una fuente de Naturgas del 2018, donde, por ejemplo, en óxidos de nitrógeno es 5 veces menos que el carbón y más o menos unas 4 veces menos que la gasolina, las emisiones de óxidos de nitrógeno. Y estos óxidos de nitrógeno se producen en realidad por la combustión. A temperaturas muy altas se producen, se asocian partículas con el nitrógeno, ¿no? Y en los procesos industriales, por ejemplo, en los motores alternativos, donde hay un proceso de combustión, se producen estos óxidos, ¿no? Y forman muchos el óxido, el, el dióxido de nitrógeno, el cual produce la famosa lluvia ácida, ¿no? Y crea el característico smog de las principales urbes. No sé si ustedes pudieron ver en algún momento ciudades tipo la India o China, que en sus peores momentos tenían un smog muy característico producido obviamente por el dióxido de nitrógeno. Otro punto muy importante es el óxido de sulfuro, ¿no? El óxido de sulfuro, por ejemplo, en el gas natural produce emisiones 150 veces menores que el diésel y entre 70 y 150, 1500 veces menor que el carbón. Entonces, prácticamente nada. ¿Debido a qué? Debido a que no tiene prácticamente partículas de sulfuro, de azufre. Y este azufre solo lo podemos encontrar en el gas natural por la pequeña cantidad, la mínima cantidades de odorante que se le agrega para poder, obviamente, darle el olor característico. Otro punto
Otra ventaja importante en las emisiones del gas natural es la baja concentración de material particulado de 2.5, ¿no? El cual este material particulado obviamente tiene una cantidad menor de este material, ofrece muchas ventajas en la salud de las personas. Y se puede ver básicamente cuán importante es en referencia al carbón. Y otro punto, y el último, son las emisiones del dióxido de carbono, ¿no? El dióxido de carbono es el que es el principal agente que produce el efecto invernadero y por lo tanto el cambio climático que estamos sufriendo, ¿no? Y básicamente las emisiones de CO2 del gas natural con respecto a la del carbón es más o menos un 40 a 50% menos y entre 25 y 30% menores que la gasolina, ¿no? Y es importante diferenciar de que el gas natural aún tiene ciertas particularidades como la que hemos visto medioambientales, pero también es un agente para cuidar o para no menoscabar la salud, ¿no? Tanto cuida el ambiente y también el tema de la salud de las personas. ¿Por qué? Porque más o menos anualmente, según en los estados americanos, más de 400.000 personas mueren prematuramente cada año en la Unión Europea por mala calidad de aire, ¿no? Según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Entonces, el gas natural es el llamado a ser el combustible para poder eh, atacar directamente las emisiones en el sector transporte, porque casi todos estos problemas de salud eh, existen o conviven con el transporte en las grandes urbes. Se dice de que se tiene mucho más riesgos, la cantidad de riesgo de enfermedades respiratorias aumenta dramáticamente si una persona vive cerca a una avenida, ¿no? Es importante. Muy bien, ya conocemos algunos puntos del gas natural. Conversemos sobre el gas natural licuado. Y el gas natural licuado en realidad es el mismo gas natural que ha sido procesado, ha sido en realidad enfriado para poder cambiar de fase. Este gas natural ha pasado ciertos procesos a fin de que su volumen pueda reducirse más o menos unas 600 veces, ¿no? Y entonces tiene básicamente las mismas características de su origen, que es el gas natural gaseoso, salvo que en el estado líquido reduce su volumen y por temas más que todo de seguridad de procesos también se le quita el olor y algunos contaminantes. Pero básicamente en el temas de energía, en el tema de composición, es básicamente lo mismo. Y un principal punto, ¿por qué? ¿Por qué lo licúan? ¿Por qué es necesario licuarlo? Y es por el tema del transporte. El transportar un combustible que ha sido reducido 600 veces es mucho más sencillo, por ejemplo, que poder realizarlo en forma comprimida o en forma que no es comprimida, como por ejemplo el gas natural, ¿no? El gas natural, cuando es comprimido, puede llegar solo hasta más o menos 250 veces por regulación, pero el gas natural puede ser licuado y con esto reduce su volumen unas 600 veces, ocupando menos espacio y pudiendo crear una logística eficiente para poder transportar grandes volúmenes de gas natural a diversos puntos, ¿no? Entonces, ese es el punto importante en por qué es más eficiente el gas natural licuado y por qué se licúa, ¿no? El gas natural se hace líquido más o menos aproximadamente a una temperatura de -161 grados. Todo va a depender
de la composición que tenga este hidrocarburo, ¿no? Y en esta temperatura se dice de que este gas ya es un proceso criogénico, ¿no? Entendemos como proceso criogénico a los procesos que son más o menos inferiores a menos 100 grados centígrados aproximadamente, ¿no? La mayoría de los gases, en realidad combustibles, se licúan, se pueden licuar y todos a diferentes temperaturas de, de fusión, ¿no? Y acá vemos algunos temperaturas de ebullición, las cuales para el gas natural, que es básicamente casi 90% metano, tenemos una temperatura de ebullición o en todo caso, si bajamos a una temperatura de licuefacción de menos 161 grados, ¿no? Y acá hay un punto importante que es del hidrógeno, ¿no? El hidrógeno, ustedes pueden ver que tiene una temperatura de licuefacción de menos 253 grados. Es por eso que actualmente el hidrógeno eh, no existe mucha tecnología, ¿no? O es muy costosa, muy compleja la tecnología para poder alcanzar estas temperaturas para licuar el hidrógeno. Entonces, si hubiera estas, esta tecnología, por ejemplo, el hidrógeno sería seguramente el mejor combustible actualmente para poder superar la transición y podríamos transportar grandes cantidades de hidrógeno, que tiene obviamente muchas más ventajas que el gas natural en lo que es el combustible. Pero actualmente actualmente con la tecnología que se tiene, solo se podría estar comprimiendo a una muy elevada presión. Es por eso que este combustible es un combustible ya un poco más del futuro. Actualmente no es usado eh, en demasía, debido a que existen otras formas más eficientes y más simples de poder utilizar energía, ¿no? Claro que en unos años esto se va a revertir, claramente. Muy bien, y hemos hablado ya algunas ventajas del uso del GNL, vamos a conversar algunas otras, ¿no? Y el GNL, en realidad, tenemos muchas ventajas en lo que es el medio ambiente, tenemos en lo que es la parte económica, en lo que es el sector transporte, en la industria, en la integración, etcétera. Eh, por ejemplo, en el ambiente y la salud, eh, volvemos a reincidir que contribuye a reducir la contaminación medioambiental. Como hemos visto, los índices menores de emisiones, tanto en dióxido de azufre, en dióxido de nitrógeno, en los materiales particulados y principalmente en el CO2, es el combustible fósil que genera menos emisiones de todo el grupo de combustibles que se tiene actualmente comerciales, ¿no? Y también tiene menos emisión de contaminantes, ¿no? Es por eso de que estos contaminantes que atacan principalmente la salud, las vías respiratorias, el gas natural es muy bueno para poder disminuir esos índices. Muy bien, otro tema muy importante y sobre todo en nuestro país es el tema de los costos. El gas natural en sí tiene unos costos estables, ofrece debido a los contratos que se hizo con el gobierno, ofrece una menor variabilidad en el tema de las tarifas, ¿no? Frente a otros combustibles, porque no están afectos a impactos externos internacionales, ¿no? Como por ejemplo conflictos, alta demanda, el tema de algún quiebre logístico, etcétera, o inclusive el tema de la inflación mundial, o por ejemplo que haya una marea muy alta y que no pueda descargar algún buque, como existe, por ejemplo,
en el caso del GLP, ¿no? Entonces, estas externalidades que sí afectan a los otros combustibles, como el diésel, la gasolina y el GLP, el gas natural no lo tiene, debido a que nosotros producimos el 100% de nuestro combustible principal, que es el gas natural, que sale de diferentes pozos, y lo llevamos prácticamente por tuberías hacia los centros de consumo, ¿no? Actualmente también se lleva por otras modalidades, pero no importamos, o sea, no tenemos una dependencia externa. Y es eso que le da una considerable ventaja en el tema tarifario, ¿no? Eh, Tiene costos muy estables, debido también otro a que es fácil de transportar. Se necesitan o ya sea gasoductos para grandes volúmenes, o también se pueden utilizar camiones cisternas u otro tipo de buques, por ejemplo, lo que le dan una mayor flexibilidad y versatilidad en el tema del transporte. Así como eh, la autonomía también se ve reflejada es una característica en una disminución de los costos, debido a que eh, se tiene una mayor autonomía, debido a que tenemos un gas natural, un combustible que está reducido 600 veces. Entonces es fácilmente almacenable en grandes volúmenes, los cuales van a luego, al ser gasificados, van a regasificarse y se multiplicará su volumen por 600, ¿no? Entonces esto hace de que aproximadamente disminuya o reduzca un 40% el presupuesto en la energía en comparación a otros combustibles, ¿no? Otro punto importante en el tema de los costos es de que existen actualmente, a diferencia, por ejemplo, del hidrógeno, de otros combustibles más novedosos, que ya existen tecnologías comprobadas y eficientes en la licuefacción, en el transporte y en el almacenaje, etcétera. Entonces ya existe unos procesos ya maduros, donde son de conocimiento casi global y que son muy eficientes para las diferentes etapas de la cadena de valor del gas natural. Muy bien, otra ventaja muy importante en el transporte es la reducción de costos, por ejemplo, del combustible. Y esto está apalancado o está vinculado al tema de las tarifas en gas natural. Son mucho más invariables, no tienen tanta variabilidad como los combustibles líquidos, por ejemplo. Y también el mantenimiento es otro punto importante en el sector transporte, debido a que, como no forma muchos componentes sucios, como por ejemplo CO2 o CO, ¿no? O dióxido o monóxido de carbono, los cuales pueden ensuciar diferentes tipos de proceso, el tema de mantenimiento disminuye considerablemente. Esto también para el tema de las industrias, ¿no? Eh, eh, Todos ven reflejado de que con combustibles más sucios, como el petróleo residual, por ejemplo, los costos de mantenimiento son considerables, debido a que la máquina tiene que parar para poder realizar limpiezas, o se desgastan diversos equipos, pero debido a que este es combustible, el gas natural, es un combustible de combustión prácticamente directa, no necesita un acondicionamiento previo, no tiene material particulado, ¿no? Es prácticamente 100% gas. Entonces, la quema es casi perfecta, ¿no? Esto y esto provoca obviamente una reducción en el mantenimiento de los procesos, ¿no? Otro punto importante es la seguridad en el almacenamiento, ¿no? Por ejemplo, se utilizan vehículos especiales en el transporte, los cuales tienen algunas consideraciones, eh, unas ventajas frente al transporte, por ejemplo, de los líquidos combustibles. Uno, por ejemplo, es el doble casco. Otro tema es las normativas aplicables que Perú asume normativas americanas y europeas para poder
diseñar los tanques o poder importar este tema de las cisternas de GNL, ¿no? Y otro tema importante en el transporte del GNL es el control de suministro y de consumo, ya sea en fase líquida o en fase gaseosa, que es comprimida. El gas natural tiene una ventaja muy importante con respecto a los hurtos, el robo de combustible que es tan normal, tan usual en el transporte, ¿no? Y eso se hace en realidad en casi todos los países, ¿no? El combustible líquido es fácil de retirar de las cisternas y aún así las empresas de transporte eh, invierten en sistemas de seguridad tecnológicos muy grandes. Los transportistas, los malos transportistas, porque en realidad sí hay empresas muy buenas que tienen personal muy consciente y que hacen un control exhaustivo y rutinario para evitar esto. Hay malos transportistas y también empresas que realizan un robo sistemático del combustible que llevan. Esto no pasa, por ejemplo, en el GNC y en el GNL, ¿no? Debido a que la naturaleza de estos combustibles evitan básicamente que se pueda robar. El GNL es un líquido criogénico, ¿no? Ah, que posiblemente, y por las características del almacenamiento que lo contiene, es muy difícil de poder perpetrarlo, ¿no? Debido a que es un cilindro prácticamente blindado, una cisterna blindada con doble capa, y tiene el tema de la temperatura criogénica al lado, ¿no? Entonces, una persona va a dudar, obviamente, de poder realizar un hurto a estos tipos de cisternas. Y al igual que las cisternas de gas natural comprimido, también es un punto muy importante este tema porque no se puede robar debido a que está a una tan elevada presión de que probablemente sufriría un percance, un accidente la persona que intentaría hacer algo, ¿no? Este, y eso es muy importante para las flotas, para un control de suministro y consumo mucho más eficiente. Ahí recuerdo una anécdota de que eh, el tema de la corrupción, ¿no? La corrupción que existe y que obviamente ojalá que hoy día sea un punto de inflexión en nuestro gobierno para poder estar disminuyendo estos niveles de corrupción que existen actualmente, pero en algún momento les propusieron a la policía re- realizar el cambio de todos los patrulleros para que puedan masificarse, puedan usar GNB, y obviamente todos ellos en masa dijeron que no, ¿no? Obviamente a través de sus altos mandos. ¿Por qué? Porque un ingreso muy importante en su canasta diaria de estos malos agentes de la policía es que había un robo sistemático junto con, obviamente, con los grifos del combustible que le están a las unidades. Entonces, ese es un punto a tener en cuenta, ¿no? Para las flotas de vehículos, por ejemplo. Y en la industria, al igual que en los anteriores, unas ventajas es que reduce los costos de los combustibles, ¿no? Frente, por ejemplo, a los residuales, el GLP, el petróleo, y el tema del mantenimiento por el tema de la limpieza, ¿no? Reduce las emisiones contaminantes, ¿no? Da mucho más seguridad en la manipulación, ¿no? Debido a que en realidad esta manipulación es básicamente muy tecnológica. Existen en casi todas las plantas una caseta de entrega de gas natural, o si es en tema de GNL, básicamente es el proveedor que se encarga de realizar toda la operación y la manutención. Entonces, el usuario final, si es por ejemplo una industria, va a estar muy tranquilo de que va a tener un suministro constante y garantizado del energético, ¿no? Otro tema en la industria que es, por el tema de los contratos, se requiere una estabilidad de precios a largo plazo o en todo caso a mediano plazo. Y el gas natural, por lo que ya conversamos de los contratos que se tiene, posee una gran ventaja sobre eso.
tiene un menor costo de GNL por kilowatt producido frente a otros combustibles. Es decir, es eficiente energéticamente, ¿no? Y en algunas industrias, como por ejemplo las agroindustrias u otras, ayuda mucho en la certificación de algunos, para la redundancia, certificados, por ejemplo, buenas prácticas de manufactura, el ISO 22000, ¿no? Que es seguridad alimentaria, etcétera, debido a que ya no se está utilizando un combustible sucio que produce mucho material particulado, que produce que tiene muchos agentes nocivos que puedan dañar el alimento. Entonces, el gas natural ayuda a que estas empresas mejoren su certificación, obtengan mejores puntos, obviamente para efectos ya sea internos o de exportación. Otra ventaja del GNL es en la infraestructura, ¿no? Y en realidad el GNL es la mejor alternativa para monetizar, para poder explotar las reservas remotas y aisladas, para poder, en pocas palabras, para poder transportar gas natural a zonas o sitios remotos donde se requiera cambiar su matriz energética, ¿no? Llevarlo a un mercado, a usuarios, ¿no? Por ejemplo, residencias o en todo caso industrias, ¿no? Y esto es lo que se está haciendo, por ejemplo, que todos hemos escuchado acerca de la masificación en las ciudades del Perú. Y esto lo hace en realidad todos los países. El gas natural por ductos es obviamente el principal tipo de transporte para ciudades que ya tienen una alta densidad poblacional y que tienen consumidores anclas muy importantes, tanto en el sector industrial, sector comercial o GNB, pero en ciudades pequeñas donde estén comenzando este proceso y quieran realizar una transición gradual, el GNL en realidad es el mejor aliado debido a los menores costos de inversión. Se puede llevar grandes cantidades de volumen en cisternas, solo es necesario tener una carretera que pueda soportar eh, cisternas, camiones de gran tonelaje, y obviamente se puede realizar en menos tiempo que instalar una tubería o un gasoducto, ¿no? También, también puede ayudar en la infraestructura eléctrica, ¿no? Como por ejemplo lo hace Perú, ¿no? Prácticamente casi el 50% de toda la energía que producimos, que se consume en el Perú, se produce del gas natural, ¿no? Pero también se puede realizar, o el gas natural, el GNL, puede ayudar a generar energía remota, por ejemplo, en un centro minero o en una población pequeña que esté alejada de las líneas de transmisión, debido a que es muy versátil su transporte, ¿no? Y llevamos una gran cantidad de volumen de gas natural en pequeño espacio, ¿no? Por ejemplo, cada litro de GNL se obtienen más o menos aproximadamente 570 litros de gas natural gaseoso, ¿no? Es una proporción, casi 600 veces, ¿no? 570. Todo va a depender de la composición del gas natural. Muy bien. Y por último, la disponibilidad, ¿no? Y este es un gran punto a favor en Perú. Tenemos una abundancia actualmente en reservas con un horizonte para más de 20 años de consumo, si es que obviamente tenemos los mismos niveles de consumo y no varían, pero en estos 20 años de consumo de gas natural, si no seguramente van a haber muchas más exploraciones, se va a aumentar la cantidad de reservas y vamos a tener gas natural por muchos años más, ¿no? Pero seguramente en unos 30, 40 años el gas natural ya va a ser un combustible de segunda, tercera clase y vamos a tener en esos tiempos, en esos momentos,
otro tipo de combustibles mucho más eficientes. Es por eso de que es la hora, es la etapa de usar el gas natural, de explotarlo, de utilizarlo justo para poder acelerar esta transición energética hacia combustibles mucho más limpios que el gas natural, ¿no? Como son los combustibles verdes, los combustibles, la energía renovable. Entonces, pero actualmente, por la disponibilidad, la abundancia, la seguridad, las tarifas, actualmente en Perú, este combustible es el llamado a ser el gas natural de transición, que nos va a ayudar hacia hacer una transición gradual, segura y que nos dé obviamente una, una sostenibilidad energética a largo plazo. Muy bien, y para poder saber qué usos les vamos a dar al gas natural, es necesario conocer el mercado mundial. Y en esta gráfica, un poco compleja, se puede observar cuál es el comercio mundial de GNL, en los cuales tanto importadores y exportadores, exportadores en la mano izquierda, importadores a la mano derecha, según este gráfico del 2021, se puede explicar cuál es el mercado de comercio mundial de GNL. Y es básicamente, se comercia primero por buques. Los buques son los llamados a ser los agentes del mercado mundial de GNL, grandes buques, que actualmente son más de 700 buques de GNL al 2022. Y otro también en las zonas que obviamente entre países que están onshore se puede realizar la distribución por gasoductos, ¿no? Que también es una forma muy eficiente de poder llevar grandes cantidades de gas natural. Pero el GNL, para efectos de viabilizar el comercio, y hablando solo del tema del GNL, el transporte se hace básicamente a grandes volúmenes por buques, ¿no? Buques metaneros. Y actualmente se tiene más de 1.900 millones de metros cúbicos día de capacidad de producción mundial de GNL. Y esto obviamente va a subir. Y está subiendo a una cantidad mucho más elevada debido a que todos los países en el mundo tenemos, estamos ligados a un propósito importante que es la descarbonización de nuestros procesos en el actual panorama de la transición energética global. Y el GNL, al igual que en varias partes del mundo, es el llamado a ser el combustible que va a realizar significativamente va a realizar esta transición, va a apoyar, es el principal fuente para apoyar la transición energética global. Es por eso que esta cantidad de producción, de exportación de buques va a crecer en los próximos años y muchos hemos escuchado seguramente noticias acerca de la escasez de gas natural en Europa, el problema de los gasoductos de Rusia, la guerra entre Ucrania y Rusia, etcétera. Todos estos han agravado el panorama mundial, lo cual ha acelerado un poco la creación o el fomento del GNL, ¿no? Entonces, debido a no depender del gasoducto, ¿no? Del gasoducto, por ejemplo, de algunas regiones en las cuales se distribuye el gas en Europa. Muy bien, pero todo este comercio GNL, ¿cómo nos afecta? En realidad, muy poco, ¿no? Básicamente en América Latina y el Caribe es un 4% el comercio en esta región que a comparación del mundo, ¿no? Entonces, básicamente, esta escala, el gráfico muestra cómo ha sido la evolución del comercio mundial en millones de toneladas métricas de gas natural y nosotros representamos entre 4 y 6%. Actualmente, Perú no importa GNL, pero sí exportamos GNL a diversas partes del mundo, especialmente Asia en esta etapa. Y el crecimiento del comercio mundial en realidad sigue creciendo. Luego de prácticamente un retroceso o una paralización el 2020 debido a la pandemia, el
el crecimiento mundial ha sufrido un vertiginoso ascenso, ¿no? Un récord de 4.5% del crecimiento mundial del comercio de GNL en el mundo, ¿no? Y China pasó a Japón, superó a Japón como principal importador de GNL mundial, ¿no? Eh, para hablar un poquito acerca del tema de la región, existen diversos terminales o plantas de GNL en América, y esta es una foto actualizada al 2022, donde nos muestran todas los terminales de regasificación o de recepción que tenemos en GNL en América Latina y el Caribe, y los terminales de exportación que están en azul, los cuales conocemos todos a nuestro terminal de exportación, y existe también, obviamente, que existen muy pocos en América Latina, ¿no? Y existen muchos más y obviamente en creación en diversas partes de los países. Y ahí va la pregunta, ¿no? Esta pregunta siempre cabe en estos tipos de presentaciones, es por qué nosotros seguimos confiando en poder llevar gas natural eh, por ducto hacia la zona sur o hacia la zona norte del Perú, ¿no? Sabiendo de que es mucho más eh, eficiente, menos tiempo y menos inversión construir plantas de regasificadoras de recepción justamente en los sitios o cercanos a los sitios de consumo, y realizar lo que todos los países están haciendo para poder no depender, sino tener varios elementos, no depender de un solo suministro, ¿no? Entonces, tener diferentes tipos de suministro que obviamente van a ayudar a tener una seguridad energética mejorada, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque en Perú hemos sufrido ya algunos desabastecimientos o racionamientos de gas natural que han afectado diversas partes, por ejemplo, las concesionarias, ¿no? Si bien el consumo residencial no se ha visto afectado debido a que el consumo de gas natural residencial es básicamente mínimo, pero todo el sector industrial, comercial, sí se han visto afectadas por estos mantenimientos, por estas paradas operativas, etcétera, del único suministro que tenemos de camisea. Y es por eso que urge realizar lo que otros países energéticamente más evolucionados tal vez que nosotros están haciendo, y es crear plantas de regasificación y de recepción para poder diversificar sus alternativas de ingreso de energía, y así evitar obviamente lo que nos pasó, ¿no? Entonces estos terminales de importación de GNL son obviamente mucho más eficientes, tienen menor costo de inversión que un gasoducto eh, como el gasoducto del sur, ¿no? Por ejemplo. Muy bien, y acá vemos un poco cerca de cómo se ha ido la evolución del crecimiento del comercio de GNL en la región, ¿no? Por ejemplo, Trinidad y Tobago, que actualmente ya tiene 4 líneas de trenes de liquefacción, nació en el 99, ¿no? Y empezó también Puerto Rico a importar, y así a lo largo de los años, naciones empezaron a ver que la cantidad de energía que necesitaban no iba a poder ser suplida, no iba a poder ser garantizada por su producción, y empezaron obviamente a importar energía, en este caso gas natural, a través de GNL, ¿no? Y es por eso que en el Perú, debido a muchos años, luego de muchos años de negociaciones, de construcción, el Perú empieza a exportar aproximadamente en el año 2010 a través de Melchorita, de Perú LNG, ¿no? Pero Perú no se ha animado todavía a poder instalar una planta
aunque sea pequeña, de regasificación, ¿no? Esperemos que en los próximos años sí se dé y así tengamos una seguridad energética mejor, ¿no? Entonces, prácticamente todos los países han empezado a importar, debido a que, obviamente, a comparación de Perú, no tienen los recursos que nosotros tenemos, ¿no? Estamos bendecidos en ese sentido. Muy bien. Y en el Perú, para poder hablar del tema de Perú, la producción de GNL básicamente la produce Melchorita. Tenemos un solo productor, ¿no? Básicamente Camisea, que produce gas natural, la cual se envía a Planta Melchorita, y Melchorita es el productor de GNL a nivel, y obviamente en los próximos meses se van a escuchar otras eh, pequeñas producciones de GNL, mucho más pequeñas, ¿no? Que la capacidad de Melchorita, pero actualmente es el principal abastecedor de GNL en, en el país para el sector interno, ¿no? Y eh, la planta de Melchorita tiene unas bahías de carga, ¿no? Unos estacionamientos de carga donde principalmente carga este tipo de camiones cisternas de GNL. Esto es un reporte, por ejemplo, del tercer trimestre de Osinarmin, del boletín informativo de natural de este año, en los cuales se ha podido ver una disminución en la cantidad de GNL despachado, ¿no? Al consumo interno, ¿no? Ya sea a las dos concesiones que existen, ¿no? Eh, y también tenemos la cantidad de GNL exportado. Entonces, en el Perú estamos básicamente muy dependientes, que es algo que seguramente el nuevo ministerio tiene que descentralizar un poco, diversificar la cantidad de producción de GNL que se tenga en el Perú, ¿no? Obviamente promoviendo la instalación, mejorando el tema de la normativa, el acceso, las inversiones en infraestructura, etcétera. Muy bien, entramos a la recta final para poder conversar acerca bueno, vimos mucho el tema de las ventajas del gas natural y vamos a hablar, bueno, ya conversamos también un poco de qué uso le damos al GNL, ¿no? Y el GNL principalmente tiene muchos usos, básicamente eh, debido al fácil transporte, a la, a la diversidad y a la versatilidad del transporte, que básicamente lo podemos transportar por tren, por cisterna, se puede transportar inclusive bombeado por tuberías y puede tener diferentes tipos de consumidores, ya sea el sector transporte, el sector vehicular, el sector residencial, agroindustrial, etcétera. Entonces, eh, ser un combustible bastante versátil y eficiente, cubre muchas expectativas de procesos productivos que existen en el país, ¿no? Y uno, por ejemplo, es el transporte, ¿no? Y en el transporte ya es muy conocido el GNL en las grandes ciudades debido a que dos puntos importantes, el tema de los costos, las tarifas son mucho más reducidas que en el tema del diésel, el tema de la autonomía. Recordemos este tema de la reducción de 600 veces. Entonces, tenemos en un tanque de gas natural, tenemos 600 veces su capacidad. Entonces, crece mucho la autonomía, por ejemplo, con un camión de GNC que envía GNC, ¿no? Entonces, se llegan por ejemplo, a autonomías de 1.600 kilómetros con dos tanques grandes de GNL, ¿no? Entonces, este tipo de transporte es el llamado, y principalmente porque en Perú el principal emisor de CO2, de gases, es el sector transporte.
hice el llamado, por ejemplo, a ser el primero en realizar masivamente el cambio, la renovación a este tipo de energías más limpias. Como ya sabemos, en el sector transporte también reduce los costos de mantenimiento, ¿no? Debido a que el GNL obviamente es mucho más limpio que el petróleo, entonces ahí los costos de mantenimiento, los periodos, frecuencias de mantenimiento se aplazan, ¿no? Eh, Reduce las emisiones hasta un 90% de emisiones, que hemos conversado también en una diapositiva sobre esto, ¿no? Y esto es un punto, un caballito de batalla frente a los acuerdos que tenemos, los compromisos que tiene el gobierno para disminuir la cantidad de emisiones que emitimos al medio ambiente, ¿no? Solo cambiando el sector transporte en el Perú, tenemos muchas ventajas. Bajamos emisiones, bajamos el tema de los costos de importación de petróleo, de petróleo más que todo, renovamos el parque automotor, ¿no? Mejoramos la calidad, la rentabilidad de las empresas de transporte y también mejoramos la salud de las familias de la población, debido a que ya no se tiene menos emisiones en las calles. Entonces es un golazo por donde se le mire. El GNL obviamente es mucho más puro, tiene 97% aproximadamente en metano, ¿no? Hay una mejor combustión debido a que el GNL es parcialmente gas natural, que tiene es una composición de carbono, una molécula de carbono y 4 de hidrógeno, ¿no? Entonces tiene una combustión mucho más limpia y eficiente. Entonces, ser una combustión limpia emite menos productos de combustión, básicamente el CO2 o el CO, o el dióxido o el monóxido, ¿no? Y otro tema en el sector transporte que ya lo conversamos es el control y el control de combustible, ¿no? Y ahí los transportistas me van a dar razón en que es un dolor de cabeza el tema del control del consumo de combustible en las unidades de transporte, ¿no? Existe también en el transporte la versatilidad de las aplicaciones, la seguridad, ¿no? El gas natural, si es que, por ejemplo, este tanque es golpeado o se rompe por algún accidente, el gas natural básicamente se va a regasificar muy rápidamente al salir de este tanque y se va a ir a la atmósfera. No se va a quedar goteando o se va a crear un charco de combustible en el piso, ¿no? Y existe, por último, una tecnología probada, ya bastantes años de maduración de la tecnología hacen de que estos equipos, al igual que los equipos vehiculares de Génesis, que actualmente estamos en la quinta generación de tecnología, sean muy eficientes. Entonces hace un racionamiento muy efectivo del combustible para poder tener una mayor autonomía. Muy bien, otro uso del gas natural licuado es en el tema de la masificación. Recordemos de que existe un sistema alternativo de transporte. El transporte usual común es el sistema de distribución de ductos y básicamente sirve para unir eh, eh, el- la producción de gas natural con los usuarios, pero existen zonas de los usuarios que no son accesibles, tanto remotas, o son lejanas, o tienen un consumo eh, muy bajo, como para poder tender una red de ductos. En este caso, el sistema de transporte virtual a través de cisternas de gas natural, que en Perú ya lo hacemos en realidad hace muchos años con las concesionarias para la región sur y norte, es muy eficiente en ese aspecto, debido a que el gas natural es llevado en camiones cisternas y es almacenado en el lugar, en el sitio, para luego ser distribuido en forma de ductos. Entonces es una forma, una alternativa a mejorar la infraestructura
de, en la masificación de gas natural. Esto lo está promoviendo, por ejemplo, el gobierno actualmente de una forma más acelerada para poder abastecer gas natural a las regiones que todavía no han sido concesionadas, ¿no? Bajo este esquema, porque ya saben de que este es el único esquema que podría soportar esos volúmenes tan bajos de consumo y obviamente zonas muy remotas para poder tender una tubería. Y este gas en la masificación en el sector residencial se puede utilizar en realidad en calentamiento de agua, en cocción de alimentos, en secadoras, en neveras, también se utiliza en temas de aire acondicionado, en refrigeración, ¿no? Que en realidad no se escucha mucho de eso, pero en zonas muy calientes en Estados Unidos, por ejemplo, utilizan bastante eso. En chimeneas, por ejemplo, o en lavavajillas, etcétera. Entonces el gas natural tiene muchos usos en los usuarios de gas natural para poder cambiar esa matriz, ¿no? Y el GNL principalmente se utiliza mucho en la expansión de la infraestructura de la red de gas natural, de las distribución de gas natural por red de ductos. Muchas empresas de distribución utilizan gas natural por transporte virtual para poder generar demanda, ir a ciudades que están concesionadas para poder generar la demanda y luego cuando ya se conozca el uso del gas natural y se pueda crear, se genere una demanda, eh, eh, se pueda ya invertir en tender un ducto, ¿no? Entonces, ayuda mucho en la infraestructura de las distribuidoras de gas natural. Y el GNL también se utiliza en la generación y básicamente en la generación eléctrica remota, ¿no? Hay ciudades, zonas en las cuales, por ejemplo, un complejo minero que van a estar grandes cantidades de energía y que obviamente por ser un lugar tan remoto, tan inhóspito, las líneas de transmisión no llegan. Entonces, en comparación al consumo de petróleo para generación, por ejemplo, el GNL tiene muchas más ventajas en ahorro de costos de combustible, en el mantenimiento que ya conocemos, la emisión de contaminantes que le brinda muchos puntos a esa empresa minera o a esa sociedad, a esos procesos, ¿no? La seguridad en el uso del GNL y la versatilidad, ¿no? Otro punto importante es que también estas empresas o estas zonas que quieren una energía barata, también necesitan una estabilidad en el precio, en las tarifas del gas, del combustible que van a utilizar por bastante tiempo para poder electrificarse. Entonces el gas natural obviamente tiene creces ahí de ventajas frente a otros combustibles. Y en la industria tenemos también muchos usos, ¿no? En lo que son refinerías de petróleo, industrias de vidrio, ¿no? En la industria del hierro y del acero, por ejemplo, en lo que son cocimientos, mucho se utiliza el gas natural en lo que es secado, en lo que es calentamiento, por ejemplo, en metalurgia, en la industria de alimentos, ¿no? Por ejemplo, mucho se utiliza en el secado de los alimentos, ¿no? Que van a ser para exportar y básicamente con la adición de que el gas natural no emite casi ningún eh, contaminante que pueda afectar al producto final, ¿no? En calentamiento de hornos, por ejemplo, en la industria del cemento o en la industria de cerámica, para poder tener una cocción limpia de la cerámica, por ejemplo. Y casi todas estas industrias van a tener unos equipos, una estación de regasificación, como en la figura, que consta básicamente de un tanque de almacenamiento que va a depender el tamaño según la autonomía que quieran tener, y vaporizadores, ya sea ambientales o ya sea forzados, para poder cambiar la fase del combustible a, obviamente, una fase gaseosa que puedan consumir sus equipos, ¿no? Entonces, en la industria
es uno también de los más grandes consumidores de GNL, al igual que el transporte, ¿no? Debido a que la industria, ellos sí pueden, tienen los espacios normalmente suficientes y tienen equipos consumidores muy grandes para poder irse a este tipo de tecnologías más eficientes. Y por último, también tenemos la minería, ¿no? Por ejemplo, en la minería, hace ya algunos años he estado probando y ya se tiene muchos camiones mineros. Es más, en Perú ya faltan muy pocos meses también para que puedan empezarse a usar eh, camiones mineros a GNL. Existen diversas empresas tecnológicamente muy grandes, como por ejemplo Caterpillar, que ya ofrece kits de conversión para sus camiones gigantescos de minería, debido a que en la minería el mantenimiento, el uso eficiente de energía es mucho más sensible. Eh, Parar un camión por un mantenimiento del motor de combustión interna que tienen para hacer un overhaul o un mantenimiento, les crea muchos costos, ¿no?, de maquinaria parada. El gas natural, como ya vimos en el sector transporte, ofrece, además de todas las ventajas que vimos, ofrece una reducción en la frecuencia de paradas de mantenimiento y en los costos de mantenimiento, debido a que es un combustible básicamente limpio, ¿no? Y los costos de combustibles que utilizan una unidad minera son gigantescos. Entonces el GNL ofrece básicamente, reemplaza entre un 60 y un 65% de utilización del diésel, ¿no? Y esto genera obviamente mucho más ahorros para estas grandes empresas, así como la disminución de las emisiones en general, que básicamente con el diésel son mayores, ¿no? Entonces, al igual que esta industria de la minería también tiene muchos usos, el GNL en la agroindustria, ¿no? Como el tema del secado, como el tema del calentamiento, en procesos, etcétera, y así muchas otras industrias, procesos que pueden ser usados. Esto es solo una fracción de lo que puede ser usado en realidad en el GNL, con el GNL, ¿no? Bueno, ya conocieron todas las ventajas, los usos que podemos darles, y ahí estoy abierto a alguna pregunta, alguna duda que pueda surgir de la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alan, por la presentación. Y tal cual como dijiste, invitamos a todos los participantes a que puedan hacer las consultas por el chat para poder aprovechar este espacio de aprendizaje. Perfecto. No tenga miedo en poder levantar la mano o abrir el micrófono. Si algo quedó todavía en duda, podemos aclararlo inmediatamente. Una pregunta de Bertín Rodas. Si hay plantas de liquefacción en el Perú. En realidad, Bertín, sí hay inversiones de plantas de liquefacción a pequeña escala en el Perú. Hay dos que se están generando, están a punto ya están en instalación, están a punto de operar ya en el norte. Y así como esas, hay otras plantas de microliquefacción que muchos inversionistas están queriendo despegar, ¿no? Y esto no era posible hace muchos años, debido a mucha incertidumbre que se tenía en el tema de la tecnología, en el tema de las tarifas del gas natural, el acceso, la disponibilidad del gas. Y básicamente ahora que ya se tiene una mejor regulación, existen normas también, se han emitido muchas normas para que puedan promover este uso. Entonces actualmente ya se está despegando este tema, y también obviamente planta Melchorita
se dio cuenta también de este tema de que la demanda estaba subiendo de GNL y actualmente ya se encuentra también en instalación de su segundo cargadero, de su segundo patio para poder cargar, ¿no? Entonces, vamos a escuchar muchas más noticias de GNL en los próximos meses, ¿no? Una pregunta de José Armas que indica qué políticas crees que deben implementarse para utilizar el gas natural, por ejemplo, precios especiales u otros incentivos. Sí, exacto. En realidad hay muchas normas como la regulación de GNL es nueva a comparación de la regulación del gas natural, ¿no? Eh, Hay muchas normas que deben regular el libre comercio del GNL, porque hay muchos inversionistas que requieren implementar una planta, pequeña planta para consumo interno, por ejemplo, de su flota, o para poder comercializar frente a la gran demanda que existe, comercializar GNL, pero existe una incertidumbre en el tema de tarifas, debido a que tenemos una gran empresa que es Perú LNG, que actualmente tiene una tarifa preferencial que el gobierno le ha dado, que eso también debería ser replicado a los nuevos inversionistas que puedan eh, invertir en la instalación de este tipo de proyectos. Así se pueda crear un mercado que fomente el uso y la adecuación del GNL. Ya hemos visto en muchas diapositivas de cuán importante es de que el sector transporte principalmente, empecemos por el sector transporte, sea convertido a GNL, y para eso se van a estar en realidad, es una gran demanda de combustible, y para poder abastecer a gran demanda tiene que haber obviamente una gran oferta. Y si tenemos unos precios disparejos, no regulados, con un mal mercado de origen de los precios de las tarifas de gas natural, entonces va a haber mucho miedo a que los inversionistas puedan arriesgarse a invertir millones de dólares en crear sus propias plantas para poder comercializar. Entonces tiene que haber ahí un incentivo, una regulación especial del gobierno para que le dé chance a estos inversionistas, y obviamente esto va sumar para que puedan muchos más inversionistas atreverse a poder comercializar GNL y tengamos una transición mucho más rápida de la cual llevamos, ¿no? Actualmente estamos muy lentos en el tema de la transición. Una pregunta de José es si que hay alguna empresa de transporte que pretende transportar GNL por isocontenedores en el Perú. Sería una gran opción para no depender de los camiones cisterna en cuanto a las concesionarias. Sí, en realidad los isocontainer, José, se utilizan mucho en el mundo cuando el contenedor en sí, el isocontainer, va a ser transportado no solo en la cama baja. Por ejemplo, los isocontenedores se utilizan para poder desmontarlos y poderlos dejar como almacenaje, o también para poder enviarlos en un buque. Entonces, eso es mucho más factible, la utilización, el isocontenedor. Pero la desventaja principal es de que por las características físicas de dimensiones de este isocontenedor, almacena menos cantidad de GNL. Es por eso que cuando uno va a solo transportar GNL, es mejor que sea un camión dedicado a una cisterna propia a GNL con una capacidad de, digamos, 60 metros cúbicos 55, como las actuales de las concesionarias, las cuales son las de mayor capacidad. No son isocontenedores, porque los isocontenedores, como te expliqué, más los utilizan para montar y desmontar de la cama baja o del tráiler, ¿no? Esa es la principal diferencia.
Y por último, Paolo nos dice cuál sería el mercado objetivo de microplantas de GNL, ya que el costo de liquefacción en estas suele ser más elevada en comparación de otras como Melchorita. En realidad, Paolo, actualmente las tecnologías, la maduración de la tecnología que existe, ya se tiene plantas de liquefacción con índices de liquefacción muy bajos. Solo faltaría definir o que pueda ser, se pueda tener un costo de la materia, que es el gas natural, bajo como lo tiene Melchorita, para poder incentivar y tener un precio competitivo en los cuales se pueda comercializar. Porque si se tiene ya la tecnología que te va a licuar a un precio a un precio promedio, un precio bajo, y tienes el gas natural también con una tarifa promocional, por ejemplo, a un costo de generación. Por ejemplo, nosotros recuerden que hay varios pliegos tarifarios en el tema del gas natural que aplican las distribuidoras. Entonces, ya con estos dos puntos y teniendo una demanda, básicamente eso incentiva a que los inversionistas puedan darle luz verde a sus proyectos y que puedan ofrecer el GNL a un precio competitivo. Y así empresas de transportes, por ejemplo, como me dices, de microplantas GNL, básicamente podrían ser empresas de transporte interno, de flotas de transporte, puedan cambiar todos sus camiones a GNL. Entonces, aún así sea tan solo un 10% de diferencia con el petróleo, con el diésel, es una gran ventaja el usar el GNL por todas las razones que hemos visto en esta presentación. Aún así sea minúscula ese cambio en el costo, en la tarifa, ¿no? Porque como ya vimos, existen otros, no solo el tema del costo, ¿no? Otros puntos, otras ventajas más que ofrece el GNL en comparación a los otros combustibles. Bertín nos comenta sobre la transición para utilizar el GNL y que pueda masificar. Actualmente, desde el MINEM, ¿hay alguna visión o política para esta masificación a corto o mediano plazo para poder incentivar a los inversionistas y pueda darse? En realidad, sí hay una clara, el ministerio ha tenido un rol muy, yo creo que pausado todos estos años con el tema de la masificación, ya es a título personal. Yo creo esto, lo ha debido hacer hace ya bastante tiempo y no lo ha hecho de la forma tal vez debida, ¿no? Ahora ya como que se puso las pilas para poder acelerar la masificación de gas natural a las regiones que no están concesionadas y es claro que ya con esta maduración de conocimiento que ya tiene los funcionarios de los entes gubernamentales, saben de que la mejor manera de masificar estas ciudades remotas es a través del gas natural licuado y el gas natural comprimido, que son maneras muy eficientes, con poca inversión y con poco tiempo de construcción y de operación para poder hacerlo de la manera más rápida, ¿no? Eso es a corto plazo, ya se está dando en realidad. El ministerio ya se acercó a las empresas de distribución de eléctrica de las diversas regiones para poder acelerar este proceso. Y en este caso, ya sea por GNC y por GNL, sí existe, respondiendo a tu pregunta, Bertín, sí existen puntos para poder o proyectos que puedan incentivar a los inversionistas. Por ejemplo, en estas zonas que no se tienen grifos a gas natural porque no existe un mercado de gas natural, pronto lo va a haber, ¿no? O pronto la gente va a empezar a conocer eh, el gas natural con todas sus bondades. Ustedes seguramente conocen de sobra las bondades y ventajas del gas natural. Entonces,
En este descubrimiento de los nuevos pobladores o los usuarios, las industrias, los comercios de estas zonas, se va a crear obviamente nichos de mercado muy atractivos para que inversionistas en, puedan generar proyectos de inversión y puedan rentabilizar su negocio, ¿no? Obviamente los costos, las tarifas de gas natural en estas ciudades van a ser mucho menos, tienen que ser menores a las tarifas de los combustibles alternativos para que fomente esa transición. Entonces ahí se crea un mercado atractivo para todos los inversionistas. Genial. Muchas gracias, Alan, por responder las preguntas. De hecho, tenemos a un participante, Bertín Rodas, levantando la mano. No sé si quieres adicionar alguna pregunta. El micro puedes abrirlo. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. En primer lugar, agradecer por la ponencia, ¿no? Ha sido muy interesante y quisiera, como ahí le estaba escribiendo en el chat, si hay algunas normas técnicas peruanas o internacionales que se puedan específicamente aplicar aquí en Perú para poder manejar, o el manejo más que todo seguro de este transporte, ¿no? De estas unidades que van a llevar este GNL, como indican ahí, a masificar industrias, a poder dar energía a industrias o a otros sectores, ¿no? No sé si hay alguna norma técnica peruana actualmente o se está dando recién también es. Gracias por la pregunta, Bertín. Sí, exacto. En realidad, INACAL, que es el ente que emite las normas técnicas de uso obligatorio o de uso informativo en el Perú, normalmente para los procesos donde obviamente no se tiene conocimiento, no se tiene mucho conocimiento en el Perú, normalmente las normas internacionales las importa y las hace suyas. Eh, las principales construcciones de GNL para el tema de transporte, para el tema de los proyectos, en realidad son normas americanas y europeas, como la NFPA, como la DOT para el tema de transportes, como la UN para las normas europeas. Entonces, todas estas normas tal cual, porque no hay que descubrir la pólvora, ¿no? En realidad, lo que hace el INACAL y en el Comité de Normas es, en realidad, transcribirlas para nuestro mercado, ¿no? Las tropicalizamos y básicamente no cambiamos, no se cambia mucho. Entonces, son adoptadas las normas, estas normas ISO, NFPA, DOT o UN, y se están creando, ya tenemos varias normas técnicas de la familia 111, por ejemplo 032, que es el tema de GNL, pero aún así, Bertín, no se tenga una norma específica para algo, se puede utilizar una norma internacional. El INACAL te deja utilizar una norma internacional cuando no exista una norma nacional en referencia. Pero básicamente se trabaja con estas, la NFPA 51, la DOT y la UN, que son normas eh, europeas. Básicamente son esas para el manejo de transporte seguro, más que todo la NFPA, ¿no? Ok, muchas gracias. Gracias, Bertie, por tu pregunta. Listo. Entonces, con eso damos por finalizadas las preguntas. Más bien agradecerte, Alan, por el espacio también. Y antes de culminar, vamos a presentar a los participantes. A ver, voy a empezar a compartir pantalla. Listo. Ya, ahora sí. Gracias. Voy a compartir pantalla para que también puedan ver acerca de... Ok, listo. Sí, ven mi pantalla, ¿cierto? Entonces, vamos a compartirles este brochure.
acerca del diploma de especialización en gestión del gas natural. Para darles un poquito más de información, esto está dirigido a ejecutivos de empresas del sector de energía, ingenieros, economistas, profesionales en general, supervisores, operadores involucrados en la gestión del gas natural y su cadena de valor. La duración es de 120 horas lectivas, 45 minutos cada una, y las clases se llevarán de manera virtual a través de la plataforma educativa ProEducative que nosotros tenemos. También creo que es súper importante mencionar que a quienes cumplan con todos los requisitos de los cursos se les otorgará un certificado del diploma de especialización en gestión del gas natural expedido por la Universidad ESAM. Acá ustedes pueden ver sobre los temas que va a abarcar, cuál es la estructura curricular. Tenemos mercado y regulación del gas natural, gasoducto, economía y regulación, asociaciones público-privadas en la industria del gas natural y del GNL, supervisión de la actividad del gas natural, usos del GNL en la industria y en el sector transporte, gas natural licuado, cadena de valor, transporte y regasificación. Son temas bastante importantes que van a ser muy útiles para ustedes. Y la plana docente que nos va a acompañar en esta ocasión es el profesor Óscar Echegaray, Julio Salvador, Marían Núñez del Prado, José Robles, el magíster Luis Espinosa, Carlos García y quien nos acompañó el día de hoy, Alan Villafuerte. Toda la plana docente tiene gran experiencia y va a poder estar a su disposición para poder resolver esas dudas. Así que los invitamos a poder participar y para todos los participantes que desean adquirir las constancias, voy a compartir por el chat el link del formulario para que puedan registrar su asistencia y ahí también puedan tener más información sobre la constancia de esta conferencia. En este sentido, damos por terminada la conferencia. Muchísimas gracias otra vez, Alan, y muchas gracias a todos los participantes.